Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo. La cantata navideña ha llegado a su parada número 19 en San Antonio, Texas. La 9ª edición de la cantata en esta ciudad se realizó con la ayuda de los pastores que se han unido mediante el CLF, entre ellos el pastor Ginny Loeffler, presidente de Lighthouse of Prayer International y del Día Nacional de Oración por Estados Unidos, quien también asistió al Campamento Mundial de IYF en Corea. Él nos apoyó enviando mensaje a 1000 pastores de su asociación y promocionando en las distintas alianzas pastorales. Aquellos quienes recibieron la invitación del pastor Loeffler decían: hemos escuchado acerca de su labor. Deseamos que sepan que la cantata no es solo su deber, sino también el nuestro. Gracias a que nuestros encargados locales participaron al Día Nacional de Oración, donde también asistió el alcalde, se logró conversar con diferentes autoridades de gobierno. El pastor Víctor Vallejo, expresidente ejecutivo de la televisora TVN San Antonio, luego de quedar impresionado con la cantata navideña del año 2015, decidió ofrecer un almuerzo al coro Gracias y al equipo de staff en esta visita. El pastor Charles Flowers, presidente de SAVWB, otorgó un espacio para compartir ante los 1000 congregantes de su iglesia. También comentó ante 1300 líderes cristianos que apoyaría la cantata navideña porque anuncia el evangelio. A las 16 horas, el pastor Oxo Park se reunió con el pastor Loeffler, el pastor Rubén y su esposa, el pastor Flowers y el pastor Vallejo. El pastor Rubén comentó que había terminado de leer su libro y que, cautivado por la enseñanza del macho cabrío por Azazel, decidió predicar ese tema a su congregación.
Mediante la historia de la mujer sorprendida en adulterio, el pastor Park explicó cómo mediante la ley solo hay maldición y que únicamente el nuevo pacto escrito en Jeremías 31 puede redimir el pecado de la humanidad. Los pastores invitados exclamaron: «Dentro de Cristo somos justos». Por su parte, la esposa del pastor Rubén relató que, luego de escuchar al pastor Park y de leer su libro, cada vez que abre la Biblia solo ve que la humanidad ya ha sido justificada. My experience in Korea this year was amazing. I had a wonderful opportunity to meet so many leaders from different nations. I was able to meet with Pastor Park in Korea, and the performances that were performed by the many nations, the performances were just excellent. And so to see so many young people on fire for the gospel and to serving all the teams and how they served, it was just a great experience. I loved it. And looking forward to encouraging more pastors to come next year. I'll be there for sure. And again, our opportunity today to meet with Pastor Park and to meet with several of the pastors here in Texas. And looking forward to the Gracious Choir here in San Antonio. And we got a chance to talk a lot about how the gospel has impacted the whole entire globe. And just love Pastor Park, love his commitment to the gospel of Jesus Christ, love his heart, love all that he is doing. And so we're just grateful to be connected to the Good News mission, and thankful that he has been so generous with the Gracious Choir in sending it all over the United States. So God bless him, and God bless the team and everyone that's been a part of this. God bless the Gracious Choir as well. So thank you guys, all that you've been doing for us. La recepción de educadores y líderes cristianos recibió a 600 participantes. Luego de oír sobre la educación para el desarrollo del intelecto, el pastor Park les contó la historia de John Choi, quien fue picado por un escorpión, y describió cómo el joven se salvó. Finalizó exponiendo acerca de la sangre que Cristo derramó por la humanidad y animó a los presentes a unirse a la felicidad de Cristo. Well, when he was midway in talking about the man education, I went back to the table to make sure that we could get our hands on the book because I was very impressed by it. And I was sharing with my team. I came with my wife and some of our leaders at our church, because what is missing in the church is what I see that is being brought to the table here. And I believe that if we can implement this, especially here in the United States, most of the problems that we see, especially among our youth, will go out the window. You know, so we believe that this is very, very necessary, very needed, and so we are opportune and we feel privileged to be here to hear this. It was a very interesting meeting. Much of what he's covered in this time with us tonight, he covered with us in an intimate circle earlier in the hotel. So it was a very interesting meeting. He obviously has a love for this country, a love for what the American soldier has done, but he also knows what Jesus has done to redeem mankind, and he's giving that back to this nation. America needs Jesus. It needs Pastor Oksu Park to bring the gospel of Jesus Christ back to these shores, and so we're glad he's here. Pasadas las 19 horas, muchos automóviles continuaban llegando al Coliseo Freeman.
Conforme avanzaban las escenas de la cantata, el público se sumergía en la música y ambientación del coro Gracias. Al finalizar el segundo acto, durante el tiempo del mensaje, el pastor Oxo Park explicó cómo, aunque el hombre cree que es pecador, Dios lo considera justo y que al aceptar esta verdad, las personas pueden recibir la alegría y el agradecimiento del Señor. Mencionó también que el coro Gracias canta con todo el corazón debido a la gratitud que sienten por la obra de Jesús en sus vidas. El pastor finalizó diciendo que anhelaba ver a Cristo nacer en el corazón de todos los ciudadanos de San Antonio. It was great. It was beautiful. I loved it. I want to see it again. It was so great. I love that. It made me cry. It was beautiful. I can't have no more words I could say. I mean, I just loved it. Loved it. It's my second time here, and I'll be back again. The first act, I really enjoyed that, seeing the Bible stories played out in real life. That was really amazing. And I also loved the Handel's, the last act with the Handel's Messiah. I have an appreciation for opera and classical music, and I just love to see the choir and the orchestra play. It was very beautiful. The alcoholic man, who he just sat there and just said it to him for half an hour over and over, and he finally just openly said it. But he said the words of God, the man who received it, jokingly, laughing. But he said the words of God, and you know what? They took, and that changed him. But it's just awesome. El show estuvo súper lindo. La verdad se ve que están muy preparados para lo que están haciendo y vale la pena. Realmente me hizo pensar que muchas veces como cristianos no sentimos que estamos justificados y nos sentimos y vamos como que ay, soy pecador, y realmente debemos de caminar sintiéndonos santos porque Él nos hizo santos, no porque no lo merezcamos, pero porque Él nos dio ese regalo. Y creo que me ayudó y creo que voy a meditar más para que realmente pueda caminar sabiendo que soy justificada por Él y no como cuidándome de no cometer pecados y sentirme mal y como que tengo que hacer cosas para poder ser perdonado cuando Él ya dio la vida por nosotros. Merry Christmas. ¡Feliz Navidad! Merry Christmas. Tras compartir las buenas nuevas del nacimiento de Jesús al pueblo de San Antonio, el coro Gracias parte rumbo a su siguiente parada, Houston. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica.
Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto, que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar, el viceprimer ministro Zev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel.
En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeb Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Parr por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Parr y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Parr, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxo Parr para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxo Parr comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxo Parr. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxo Parr a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxo Parr a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxo Parr y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxo Parr y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxo Parr explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Parr después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el Arca del Pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxo Parr se convirtió en el primer pastor en predicar el Evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxo Parr y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto.
estoy muy agradecido al Señor por esta oportunidad que nos permite nuevamente. Busquemos el libro Génesis, capítulo 41, versículo 25. Génesis, capítulo 41, versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. Y el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, y a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Hasta al 31 hemos leído. Estamos estudiando el libro Génesis sobre José ante Faraón en Egipto. José interpretó el sueño. Dios le había mostrado lo que iba a hacer en Egipto. Le mostró a Faraón a través de este sueño. Pero Faraón no podía saber qué era lo que Dios que le mostró a Faraón. Aunque Faraón tenía sus magos y sabios, por la sabiduría humana y carnal, no había manera de saber lo que Dios le había mostrado a Faraón. En ese momento, el oficial de los coperos se acordó de José, quien le interpretó el sueño, y luego, conforme ese sueño, se recuperó su puesto. Él le contó a Faraón. Faraón le llamó a José, luego le contó su sueño. José interpretó el sueño de Faraón, diciendo: las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Así empezó a interpretar. Luego le contó los detalles también. 7 vacas gordas y hermosas son 7 años de abundancia. 7 espigas hermosas también. Luego subían 7 vacas feas y flacas. Devoraban a las 7 vacas hermosas. Luego salieron 7 espigas menudas y marchitas del viento solano. Señor, esto se refiere a los 7 años de hambre. Después de la abundancia va a haber el hambre gravísima. Por eso, el hambre consumirá la tierra.
Nadie se va a acordar de la abundancia del alimento. José no solamente le interpretó el sueño, no solamente le contó lo que iba a suceder, lo que iba a hacer Dios, sino le dio la solución también. Por eso Faraón levantó a José como el gobernador hacia Egipto, pudo salir de esa destrucción del juicio por medio de la sabiduría de José. Eso fue la historia real de Egipto. Así es. Así Dios nos muestra a nosotros lo que Dios quiere hacer en este mundo. Hay mucha gente que quiere saber lo que va a suceder en su futuro. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder en mi futuro? ¿Qué es lo que va a suceder en el día de mañana? Quieren saber. Claro, es importante, ¿no? Lo que va a suceder más adelante. También quieren prevenir y preparar. Por eso, hay muchos que buscan a los que adivinan, ¿sí? Los adivinos buscan, preguntan, ¿qué es lo que va a pasar? Y los políticos buscan a los adivinos, dicen, esta vez en la elección yo voy a triunfar o no, o qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Muchos tienen interés de su futuro. ¿Va a ganar o va a perder? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo puede prevenir? Pero lo más importante es entre los que pueden suceder en el día de mañana. Más que el negocio, más que el estudio, el trabajo, la salud, más que esto, hay un asunto muy, muy importante. ¿Qué será? Lo que está establecido por la palabra de Dios. ¿Qué cosa? El juicio. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ya está establecido que mueran una sola vez. ¿Para quién dice esta palabra? Para toda la humanidad. Los inteligentes no morirán, también mueren. Los millonarios no morirán, también. No hay excepción ante la muerte. ¿Por qué? Está establecido que mueran una sola vez. Dios decidió así. Ya está establecido así. Por eso, todos mueren algún día. Aunque uno se cuida bien de salud y se alimenta bien, está bien. Igual, no pueden evitar de la muerte. ¿Por qué está establecido? Hombre y mujer, viejo, joven, con estudio, sin estudio, rico, pobre, todos algún día mueren. Eso ya está establecido. Esto es lo que va a suceder en el día de mañana, en el futuro nuestro.
Pero la Biblia no solo dice sobre la muerte, sino lo que viene después de la muerte. ¿Qué dice aquí? Después de esto el juicio. ¿Después de qué? Después de la muerte. ¿Qué viene? El juicio. Después de la muerte está establecido el juicio también. El juicio. Este juicio, ¿para qué es? Para nuestro espíritu. El juicio que existe en este mundo es para el cuerpo, para esta carne. Pero después de la muerte, el cuerpo ya se queda en la tumba nomás. Pues polvo eres, volverás al polvo. Este cuerpo volverá al polvo. Hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué cosa recibirá el juicio si nuestro cuerpo ya no puede? Claro, el espíritu. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder en el futuro nuestro. El juicio delante de Dios recibirá nuestro espíritu. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ese juicio? El que recibe la bendición entrará en el reino de los cielos. El que recibe la destrucción entrará en el fuego eterno. Por eso San Mateo, el capítulo 25, dice sobre lo que va a suceder más adelante. Se reunirán todas las naciones en aquel día cuando venga el Señor con su trono. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de las cabras. Son parecidas, pero son diferentes. Cabra es cabra, oveja es oveja. Entonces el pastor aparta, puede distinguir. El Señor va a hacer la misma cosa. Entre todas las naciones, entre todos los seres humanos, apartará los unos de los otros. Tú a mi derecha, tú a mi izquierda. Así. Solamente por dos lados. A su derecha, a su izquierda. En el medio no existe. El medio no existe delante de Dios. A su derecha o a su izquierda. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder para los que están a su derecha? El Señor les dice, heredad el reino de los cielos, que está preparado desde la fundación de este mundo. Sí. El Señor ya preparó el reino de los cielos. ¿Para quién? Para los de su derecha. ¿Quiénes son los de su derecha? ¿Cómo son? Son los justos. ¿Sí? Los justos. Los justos se quedan a su derecha y heredan la vida eterna, el reino de los cielos. Entonces, los de su izquierda, ¿qué es lo que recibirán? Entrarán en el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, dice el Señor. Obviamente, así es. Los de su izquierda entrarán en el fuego eterno. El infierno quiere decir que no se apaga el fuego para siempre. Los científicos dicen que el sol algún día se va a apagar su fuego, dice. Tiene su fin, dice.
Pero el fuego del infierno, eso no tiene fin. Para siempre va a arder con azufre. Entonces, los que entran en el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, sufrirán durante todo el tiempo, para siempre, eternamente. Sí, así es. ¿Quiénes son los de su izquierda entonces? Los pecadores, los que sufren por sus pecados. Perdón. Entrarán en el fuego eterno. Así es. Eso es lo que va a suceder en el juicio final. ¿Cuándo? Después de la muerte. Eso es lo más importante de la vida nuestra, lo que va a suceder más adelante. Más que nuestro estudio, más que otro trabajo, más que otro asunto importante. Eso es importante. Teniendo todas las cosas, si uno entra en el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, sufrirá con el diablo para siempre. En el fuego, quedándose atormentado, como el hombre rico. Así sufrir. Entonces, nosotros estaremos en el reino de los cielos o en el fuego eterno. Eso es muy, muy buena pregunta e importante. ¿Ustedes están listos para entrar en el reino de los cielos? Felicidades, si están listos. Hay que asegurar. Esto es re importante. ¿Por qué entonces Dios le ha mostrado a Faraón a través del sueño lo que iba a hacer? Para que Faraón pudiera prevenir y preparar ante el hambre gravísima. Dios le está dando la oportunidad a Faraón a través del sueño. Así es. Porque Dios entonces nos muestra a través de esta historia de José y Faraón. También Dios nos transmite este asunto. Que tenemos que preparar nuestro futuro. Sobre todo ante el juicio. Aunque uno tenga todas las cosas de este mundo, si entra en el fuego eterno, ya no tiene sentido todo lo que tiene. Por eso nosotros tenemos que reflejarnos y asegurarnos. ¿Estamos listos para entrar en el reino de los cielos o no? Si aún no están listos, tienen que preparar. Sí o sí. Esto es lo más urgente. En Egipto en aquella época, lo más importante era preparar el hambre durante 7 años. Antes de empezar el hambre, José tenía que preparar. ¿Cómo? Almacenando los granos, el alimento, como trigo. ¿Sí? Tenía que construir los depósitos grandes, enormes, para guardar, para conservar el suficiente alimento. Por todo lado.
en toda la tierra de Egipto. Eso era lo más importante y urgente en aquel momento. Hoy en día, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que preparar para nuestro futuro? Para lo que va a suceder en el día de mañana, para poder entrar en el reino de los cielos. Hay una cosa importante. ¿Qué cosa? Nosotros tenemos que recibir la salvación del pecado. El perdón eterno del pecado tenemos que recibir. Sí, esto es lo más importante. Urgente también. ¿Quién se va al cielo? ¿Quién se va al infierno? Eso depende del pecado. El que tiene pecado, los pecadores, no pueden entrar en el reino de los cielos, porque Dios no puede aceptar el pecado. Nunca, jamás. Entonces, ¿quién se va al reino de los cielos? Los justos, como los de su derecha del Señor. Los justos heredarán el reino de los cielos. Sí. Los pecadores entrarán en el fuego eterno. La Biblia nos muestra a nosotros sobre este punto. También el libro San Mateo nos dice, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Así dirán muchos en aquel día. ¿Cuál? En el día del juicio. Muchos dirán, Señor, yo he hecho tal cosa, yo logré tal cosa, yo ofrecí tal cosa. Pero ¿qué dirá el Señor? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos, entonces, ¿a dónde van? Si el Señor les dice, apartaos de mí, entonces ellos no pueden estar en el reino de los cielos. Entonces les queda el infierno, no más. En aquel momento, entonces, entrarán en el fuego eterno, no más. Vamos a buscar el libro Segunda Corintios, segunda epístola de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Busquemos. 13 y 5. ¿Ya encontraron? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos, dice, si estáis en la fe o no. Probaos, dice, a vosotros mismos. Así es. Cada uno tiene que examinarse. Algunos piensan, no, ya soy creyente, yo ya acepté a Jesucristo, yo soy congregante también. Por eso yo estoy listo para entrar en el reino de los cielos. Pero la Biblia no dice que los congregantes a una iglesia pueden entrar en el reino de los cielos, sino hay que examinarse su corazón.
Hay que probarse su fe. ¿Cómo está? Con la palabra de Dios, con la Biblia abierta. Tenemos que examinarnos, probarnos. Nuestra fe alcanza para entrar en el reino de los cielos o no. Eso es re importante. Amados, para eso, el primer paso es la salvación del pecado. Con el pecado nadie puede entrar en el reino de los cielos. Mas el justo vivirá por la fe. Solamente el justo puede vivir por la fe, el pecador no. Entonces, cada uno tiene que tener la fe para ser justo. Ahí puede vivir por la fe también. Mas el justo por la fe vivirá. Así dice la Biblia. Así es. Los que aún no tienen el perdón eterno del pecado, los que aún no recibieron la salvación del pecado, sino están luchando contra el pecado, no pueden entrar en el reino de los cielos. Por eso, cada uno sí o sí tiene que asegurar este punto. ¿Ya tiene el perdón eterno del pecado o no? Delante del Señor, si se descubre, aunque sea un pecado, no puede entrar en el reino de los cielos. Dios es santísimo. El pecado no puede permanecer delante de Dios. Dios tampoco puede aceptar a los que tienen pecados. Por eso, cada uno debe estar bien seguro y firme de su salvación del pecado, del perdón de sus pecados. Esto es el asunto más importante y urgente también. Entre las cosas hay prioridad, ¿verdad? El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, cada uno tiene su lugar. Entonces, según la prioridad hay que ordenar la vida. El tema de la salvación del pecado en la vida nuestra es más urgente. Ustedes ya recibieron la salvación del pecado, entonces están libres de sus pecados. Entonces usted no tiene ningún pecado en su corazón, totalmente están libres de sus pecados. Felicidades. Eso solamente puede ser por la fe. Es imposible por las obras de la ley. Únicamente por la fe puede alcanzar a la justicia de Dios. Los que aún están sufriendo por sus pecados, por favor, en vez de enfocar a otro asunto, tiene que resolver este asunto primeramente. Sí o sí tienen que recibir el perdón eterno de sus pecados. Sí o sí tienen que recibir la salvación del pecado. Eso personalmente hay que asegurar, examinándose, probándose. También hacia lo demás, también. Eso es el papel importante para todos los pastores y líderes. Cada uno primeramente debe estar bien, luego para lo demás también tiene que pensar y compartir la palabra y transmitir la realidad también. ¿Sí? Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado.
tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estoy muy agradecido al Señor por esta oportunidad que nos permite nuevamente. Busquemos el libro Génesis, capítulo 41, versículo 25. Génesis, capítulo 41, versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. Y el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, y a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Hasta al 31 hemos leído. Estamos estudiando el libro Génesis sobre José ante Faraón en Egipto. José interpretó el sueño. Dios le había mostrado lo que iba a hacer en Egipto. Le mostró a Faraón a través de este sueño. Pero Faraón no podía saber qué era lo que Dios que le mostró a Faraón. Aunque Faraón tenía sus magos y sabios, por la sabiduría humana y carnal, no había manera de saber lo que Dios le había mostrado a Faraón. En ese momento, el oficial de los coperos se acordó de José, quien le interpretó el sueño, y luego, conforme a ese sueño, se recuperó su puesto. Él le contó a Faraón. Faraón le llamó a José, luego le contó su sueño. José interpretó el sueño de Faraón, diciendo: las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Así empezó a interpretar
Luego le contó los detalles también. 7 vacas gordas y hermosas. Son 7 años de abundancia. 7 espigas hermosas también. Luego subían 7 vacas feas y flacas. Devoraban a las 7 vacas hermosas. Luego salieron 7 espigas menudas y marchitas del viento solano. Señor, esto se refiere a los 7 años de hambre. Después de la abundancia va a haber el hambre gravísima. Por eso, el hambre consumirá la tierra. Nadie se va a acordar de la abundancia del alimento. José no solamente le interpretó el sueño, no solamente le contó lo que iba a suceder, lo que iba a hacer Dios, sino le dio la solución también. Por eso Faraón levantó a José como el gobernador hacia Egipto, pudo salir de esa destrucción del juicio por medio de la sabiduría de José. Eso fue la historia real de Egipto. Así es. Así Dios nos muestra a nosotros lo que Dios quiere hacer en este mundo. Hay mucha gente que quiere saber lo que va a suceder en su futuro. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder en mi futuro? ¿Qué es lo que va a suceder en el día de mañana? Quieren saber. Claro, es importante, ¿no? Lo que va a suceder más adelante. También quieren prevenir y preparar. Por eso, hay muchos que buscan a los que adivinan, ¿sí? Los adivinos buscan, preguntan, ¿qué es lo que va a pasar? Y los políticos buscan a los adivinos, dicen. Esta vez en la elección yo voy a triunfar o no. O qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Muchos tienen interés de su futuro. ¿Va a ganar o va a perder? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo puede prevenir? Pero lo más importante es entre los que pueden suceder en el día de mañana. Más que el negocio, más que el estudio, el trabajo, la salud, más que esto, hay un asunto muy, muy importante. ¿Qué será? Lo que está establecido por la palabra de Dios. ¿Qué cosa? El juicio. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ya está establecido que mueran una sola vez. ¿Para quién dice esta palabra? Para toda la humanidad. Los inteligentes no morirán, también mueren.
¿Los millonarios no morirán? También. No hay excepción ante la muerte. ¿Por qué? Está establecido que mueran una sola vez. Dios decidió así. Ya está establecido así. Por eso, todos mueren algún día. Aunque uno se cuida bien de salud y se alimenta bien, está bien. Igual, no pueden evitar de la muerte, porque está establecido. Hombre y mujer, viejo, joven, con estudio, sin estudio, rico, pobre, todos algún día mueren. Eso ya está establecido. Esto es lo que va a suceder en el día de mañana, en el futuro nuestro. Pero la Biblia no solo dice sobre la muerte, sino lo que viene después de la muerte. ¿Qué dice aquí? Después de esto el juicio. ¿Después de qué? Después de la muerte. ¿Qué viene? El juicio. Después de la muerte está establecido el juicio también. El juicio. Este juicio, ¿para qué es? Para nuestro espíritu. El juicio que existe en este mundo es para el cuerpo, para esta carne. Pero después de la muerte, el cuerpo ya se queda en la tumba nomás. Pues polvo eres, volverás al polvo. Este cuerpo volverá al polvo. Hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué cosa recibirá el juicio si nuestro cuerpo ya no puede? Claro, el espíritu. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder en el futuro nuestro. El juicio delante de Dios recibirá nuestro espíritu. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ese juicio? El que recibe la bendición entrará en el reino de los cielos. El que recibe la destrucción entrará en el fuego eterno. Por eso San Mateo, el capítulo 25, dice sobre lo que va a suceder más adelante. Se reunirán todas las naciones en aquel día cuando venga el Señor con su trono. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de las cabras. Son parecidas, pero son diferentes. Cabra es cabra, oveja es oveja. Entonces el pastor apartar, puede distinguir. El Señor va a hacer la misma cosa. Entre todas las naciones, entre todos los seres humanos, apartará los unos de los otros. Tú a mi derecha, tú a mi izquierda. Así. Solamente por dos lados. A su derecha, a su izquierda. En el medio no existe. El medio no existe delante de Dios. A su derecha o a su izquierda. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder para los que están a su derecha? El Señor les dice, heredad el reino de los cielos, que está preparado desde la fundación de este mundo. Sí. El Señor ya preparó el reino de los cielos. ¿Para quién? Para los de su
derecha. ¿Quiénes son los de su derecha? ¿Cómo son? Son los justos. ¿Sí? Los justos. Los justos se quedan a su derecha y heredan la vida eterna, el reino de los cielos. Entonces, los de su izquierda, ¿qué es lo que recibirán? Entrarán en el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, dice el Señor. Obviamente, así es. Los de su izquierda entrarán en el fuego eterno. El infierno quiere decir que no se apaga el fuego para siempre. Los científicos dicen que el sol algún día se va a apagar su fuego, dice. Tiene su fin, dice. Pero el fuego del infierno, eso no tiene fin. Para siempre va a arder con azufre. Entonces, los que entran en el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, sufrirán durante todo el tiempo, para siempre, eternamente. Sí, así es. ¿Quiénes son los de su izquierda entonces? Los pecadores, los que sufren por sus pecados. Perdón, entrarán en el fuego eterno. Así es. Eso es lo que va a suceder en el juicio final. ¿Cuándo? Después de la muerte. Eso es lo más importante de la vida nuestra, lo que va a suceder más adelante. Más que nuestro estudio, más que otro trabajo, más que otro asunto importante. Eso es importante. Teniendo todas las cosas, si uno entra en el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, sufrirá con el diablo para siempre. En el fuego, quedándose atormentado, como el hombre rico. Así sufrir. Entonces, nosotros estaremos en el reino de los cielos o en el fuego eterno. Eso es muy, muy buena pregunta e importante. ¿Ustedes están listos para entrar en el reino de los cielos? Felicidades, si están listos. Hay que asegurar. Esto es re importante. ¿Por qué entonces Dios le ha mostrado a Faraón a través del sueño lo que iba a hacer? Para que Faraón pudiera prevenir y preparar ante el hambre gravísima. Dios le está dando la oportunidad a Faraón a través del sueño. Así es. Porque Dios entonces nos muestra a través de esta historia de José y Faraón. También Dios nos transmite este asunto. Que tenemos que preparar nuestro futuro. Sobre todo ante el juicio. Aunque uno tenga todas las cosas de este mundo, si entra en el fuego eterno, ya no tiene sentido todo lo que tiene.
Por eso nosotros tenemos que reflejarnos y asegurarnos. ¿Estamos listos para entrar en el reino de los cielos o no? Si aún no están listos, tienen que preparar. Sí o sí. Esto es lo más urgente. En Egipto en aquella época, lo más importante era preparar el hambre durante 7 años. Antes de empezar el hambre, José tenía que preparar. ¿Cómo? Almacenando los granos, el alimento, como trigo. ¿Sí? Tenía que construir los depósitos grandes, enormes, para guardar, para conservar el suficiente alimento. Por todo lado, en toda la tierra de Egipto. Eso era lo más importante y urgente en aquel momento. Hoy en día, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que preparar para nuestro futuro? Para lo que va a suceder en el día de mañana, para poder entrar en el reino de los cielos. Hay una cosa importante. ¿Qué cosa? Nosotros tenemos que recibir la salvación del pecado. El perdón eterno del pecado tenemos que recibir. Sí. Esto es lo más importante. Urgente también. ¿Quién se va al cielo? ¿Quién se va al infierno? Eso depende del pecado. El que tiene pecado, los pecadores, no pueden entrar en el reino de los cielos, porque Dios no puede aceptar el pecado. Nunca, jamás. Entonces, ¿quién se va al reino de los cielos? Los justos, como los de su derecha del Señor. Los justos heredarán el reino de los cielos. Sí. Los pecadores entrarán en el fuego eterno. La Biblia nos muestra a nosotros sobre este punto. También en el libro de San Mateo nos dice, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Así dirán muchos en aquel día. ¿Cuál? En el día del juicio. Muchos dirán, Señor, yo he hecho tal cosa, yo logré tal cosa, yo ofrecí tal cosa. Pero ¿qué dirá el Señor? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos, entonces, ¿a dónde van? Si el Señor les dice, apartaos de mí, entonces ellos no pueden estar en el reino de los cielos. Entonces les queda el infierno, no más. En aquel momento, entonces, entrarán en el fuego eterno, no más. Vamos a buscar el libro Segunda Corintios, segunda epístola de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Busquemos. 13 y 5. ¿Se encontraron?
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos, dice, si estáis en la fe o no. Probaos, dice, a vosotros mismos. Así es. Cada uno tiene que examinarse. Algunos piensan, no, ya soy creyente, yo ya acepté a Jesucristo, yo soy congregante también. Por eso yo estoy listo para entrar en el reino de los cielos. Pero la Biblia no dice que los congregantes a una iglesia pueden entrar en el reino de los cielos, sino hay que examinarse su corazón. Hay que probarse su fe, cómo está con la palabra de Dios, con la Biblia abierta. Tenemos que examinarnos, probarnos. Nuestra fe alcanza para entrar en el reino de los cielos o no. Eso es re importante. Amados, para eso, el primer paso es la salvación del pecado. Con el pecado nadie puede entrar en el reino de los cielos. Mas el justo vivirá por la fe. Solamente el justo puede vivir por la fe, el pecador no. Entonces, cada uno tiene que tener la fe para ser justo. Ahí puede vivir por la fe también. Mas el justo por la fe vivirá. Así dice la Biblia. Así es. Los que aún no tienen el perdón eterno del pecado, los que aún no recibieron la salvación del pecado, sino están luchando contra el pecado, no pueden entrar en el reino de los cielos. Por eso, cada uno sí o sí tiene que asegurar este punto. ¿Ya tiene el perdón eterno del pecado o no? Delante del Señor, si se descubre, aunque sea un pecado, no puede entrar en el reino de los cielos. Dios es santísimo. El pecado no puede permanecer delante de Dios. Dios tampoco puede aceptar a los que tienen pecados. Por eso, cada uno debe estar bien seguro y firme de su salvación del pecado, del perdón de sus pecados. Esto es el asunto más importante y urgente también. Entre las cosas hay prioridad, ¿verdad? El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, cada uno tiene su lugar. Entonces, según la prioridad hay que ordenar la vida. El tema de la salvación del pecado en la vida nuestra es más urgente. Ustedes ya recibieron la salvación del pecado, entonces están libres de sus pecados. Entonces usted no tiene ningún pecado en su corazón, totalmente están libres de sus pecados. Felicidades. Eso solamente puede ser por la fe. Es imposible por las obras de la ley. Únicamente por la fe puede alcanzar a la justicia de Dios. Los que aún están sufriendo por sus pecados, por favor, en vez de enfocar a otro asunto,
tiene que resolver este asunto primeramente. Sí o sí tiene que recibir el perdón eterno de sus pecados. Sí o sí tiene que recibir la salvación del pecado. Eso personalmente hay que asegurar, examinándose, probándose. También hacia lo demás, también. Eso es el papel importante para todos los pastores y líderes. Cada uno primeramente debe estar bien, luego para los demás también tiene que pensar y compartir la palabra y transmitir la realidad también. ¿Sí? Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad.
He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. Hola, ¿cómo están todos? Vamos a continuar la clase sobre el libro Génesis. Esta hora también vamos a buscar el libro Génesis, capítulo 41, versículo 34. Génesis, capítulo 41, versículo 34. Vamos a leer. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y aquí en la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues, que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Hasta el 40 hemos leído. José no solo interpretó el sueño de Faraón, sino le dio la solución. ¿Qué es lo que tenía que hacer Faraón en aquel momento ante el hambre de 7 años? Escuchando la sabiduría de José, Faraón se dio cuenta que José tenía la sabiduría del Espíritu de Dios. Por eso, ¿qué es lo que hizo Faraón? Le entregó todo el país completo a José. Faraón le entregó el anillo de Faraón, del rey. ¿Eso a qué se refiere? Le entregó toda la autoridad y poder para tomar decisión por el pueblo de Egipto. Entonces, el rey, ¿cómo es? ¿Cuál es el valor del rey? El poder, la autoridad. ¿Sí? Eso es el valor del rey. Pero Faraón solamente él agarró el trono nomás. Luego, todo el poder y la autoridad para tomar decisiones le entregó a José. Así le entregó el anillo. El anillo tiene sello.
como hoy en día en el documento importante cada uno firma, ¿verdad? Entonces en aquel momento, como no había papel como de hoy día y los lápices y bolígrafos, entonces con el sello aseguraba el decreto. Le entregó toda la autoridad, todo el poder, todo el derecho, le entregó a José, para que José pudiera gobernar libremente en la tierra de Egipto. Así fue. Faraón fue bastante prudente, ¿eh? Al ver la sabiduría de Dios que estaba en José, él tomó esa decisión y le entregó todo. Así, Egipto no sufrió nada de nada, sino fue levantado más firmemente a través del hambre de 7 años. No solamente el pueblo de Egipto pudo comer, sino comieron muchos que están alrededor de Egipto, como los hermanos de José. Así es. Ahí está la sabiduría y la prudencia. Imagínense un poco, si Faraón hubiese agarrado la autoridad y el poder, si Faraón hubiese gobernado durante 7 años de hambre, no iba a poder resultar como hizo José, en ninguna manera. Iba a sufrir por el hambre durante 7 años. Iba a lograr. Faraón rápidamente reconoció, ¿qué cosa? Que él no tenía sabiduría. Faraón no tenía capacidad. Por eso él le entregó a José toda la autoridad, todo el poder, todo el derecho. Eso es la prudencia. Nosotros ya sabemos que José es la sombra de Jesucristo. Claro, Jesucristo tiene la sabiduría de Dios. Obviamente, por supuesto. Jesucristo, con mucho gusto, puede trabajar en la vida nuestra. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros entregamos en su mano todo el derecho, toda la autoridad para tomar decisiones en la vida nuestra. Algunos dicen que esto es un asunto muy importante, por eso yo tengo que tomar decisión, no el Señor. Eso yo no puedo dejar en la mano del Señor. Por eso yo voy a analizar bien el caso, yo voy a tomar decisión. Algunos dicen así, pero no es así. Si es asunto más importante, entonces Jesucristo tiene que tomar decisión. Jesucristo tiene que trabajar en la vida nuestra. Yo, recordando de mi vida pasada, todos los asuntos que yo tocaba, por mi propio bien, todas las decisiones que yo tomé por mí mismo, todo lo que yo manejaba, ni uno salió bien. Yo no pude menos que fracasar, sufrir, perder lo que Dios me dio a mí. Todo lo que yo tocaba salía mal. Yo no pude menos que fracasar, quedarme avergonzado. Sí. Eso es mi realidad. Eso es mi corazón también. Nosotros
Tenemos que reconocer nuestro ser verdadero delante de Dios. ¿Cómo es nuestro corazón? Engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, ¿qué cosa buena podría salir de nosotros si nuestro corazón es engañoso y perverso? Y además, en el libro Génesis capítulo 6, que nosotros ya estudiamos, ahí dice también bien detalladamente sobre nuestro corazón. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio de los pensamientos del corazón de nosotros, de todos los seres humanos, ¿cómo es? Continuo solamente el mal. Esto es lo que vio Jehová. Así es. Amados, nosotros tenemos que reconocer este punto. Sea quien sea, ¿sí? Todos tienen este corazón. Por eso cada uno tiene que negarse a sí mismo. Sea quien sea. Un pastor, o un presidente, o un maestro, sea quien sea. David, por eso él no pudo confiar en sí mismo. Ya sabía cómo era su ser, su realidad. Por eso David fue un varón conforme al corazón de Dios. Porque David, reconociendo su ser verdadero que era malo, llegó a negarse a sí mismo y recibió el corazón de Dios. Así es. Eso es nuestro corazón. Del corazón nuestro nunca jamás puede salir lo bueno, lo correcto. Es imposible. Así es el corazón nuestro. Todo designio del corazón de nuestro es continuo solamente el mal. La buena idea, la mejor idea nuestra, ¿cómo es? También es malo. Es mala. Sí. Esto es lo que sale de nosotros. Esta es nuestra realidad, de nuestro corazón. Si nosotros tenemos este corazón, ¿cómo nosotros podríamos tomar una decisión correcta? Por nuestro cálculo, por nuestro análisis, por nuestro punto de vista, por nuestra sabiduría. ¿Cómo nosotros podríamos llegar a tomar una decisión perfecta, buena, mejor? Es imposible. Si nosotros tocamos, si nosotros manejamos, si nosotros tomamos la decisión, eso va a ser un fracaso. Nada más. Nuestra mejor decisión es una tontería. Es engaño, es mentira, es estafa, es la maldad. Sí, por supuesto. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Todo designio de los pensamientos del corazón de nosotros es continuo solamente el mal. Esto es lo que la Biblia nos muestra a nosotros. Por eso nosotros dejamos nuestros pensamientos y nuestro camino y entregamos en la mano del Señor la vida nuestra. Así es. El Señor así nos muestra.
José tenía la sabiduría de Dios. Faraón, él se dio cuenta que su sabiduría era bastante limitada. Claro, Faraón ante su pueblo, él era excelente, lo más alto, inteligente, capaz, poderoso. Eso sí. Humanamente, Faraón era el mejor ante todo su pueblo. Sí. Pero su sabiduría, ante la sabiduría de José, era tontería. La inteligencia, la capacidad de Faraón ante José era tonterías. Sí. Faraón llegó a reconocer su realidad. Yo no tengo entonces capacidad para dirigir mi pueblo. Yo no tengo sabiduría para preparar bien el hambre de 7 años. Por eso lo que hizo Faraón es negarse a sí mismo, dejar sus pensamientos y su camino. Exactamente lo hizo Faraón. Así le entregó todo a José. José, toma, aquí está mi anillo, aquí está mi sello. Tú, desde ahora, puedes tomar decisiones, ordenar a mi nombre. Todo lo que haces tú, eso es lo que hago yo. Le entregó la máxima autoridad a José. Por eso Egipto recibió la salvación del hambre de 7 años. Sí, así es. En la vida nuestra, entonces, lo que va a suceder más adelante, cualquier dificultad, situaciones, problemas, ¿quién podría solucionar eso? ¿Quién tiene que ordenar o dirigir, manejar? Si nosotros tocamos, no podemos menos que fracasar y malograr. Tenemos que pasarle a Jesucristo. Jesucristo tiene que tocar. Sí, obviamente. Jesucristo tiene que tocar, sí o sí. No nosotros. No ustedes. Ustedes son pastores, ¿verdad? Ustedes son líderes, ¿verdad? Sí, igual. Ustedes no tienen que tocar. Por lo que tienen ustedes es malograr la vida. Sí, yo también soy pastor. Tengo mi sabiduría, tengo mi cálculo también. Pero yo sé que esto es lo malo y engañoso y perverso. Por eso yo no puedo confiar en mí mismo. Por eso yo no puedo seguir mi idea, mi deseo, sino como Faraón le entregó a José todo el reino de Egipto, toda la autoridad, todo el poder que tenía Faraón, yo también. Claro, en mi caso no fue en el principio desde que yo recibí la salvación del pecado. Lastimosamente, después de recibir la salvación del pecado, muchas cosas yo mismo quería manejar. No confiaba en el Señor, sino yo mismo manejaba. Yo mismo calculaba, analizaba. No pude menos que sufrir y perder mucho tiempo, sí, sin duda. Luego, yo llegué a una conclusión. Soy malo.
Soy hombre desastre. Yo no puedo hacer ningún bien. Yo no puedo manejar nada de nada. Ahí, tranquilamente, yo reconociendo mi ser verdadero, pude negarme a mí mismo y dejar mi vida en la mano del Señor. Ahí yo pude reposar. Ahí yo pude quedarme tranquilo de mi vida, de mi futuro también. Ahí yo pude ver también lo que hacía Dios en mi vida. Pastor Osupak, él dice que desde que él recibió la salvación del pecado, él, antes de recibir la salvación del pecado, ya llegó a esa conclusión, que era malo, 100%. Él era digno de morir y recibir la maldición. Él ya llegó a esa conclusión. Por eso, desde que recibió la salvación del pecado, él empezó la vida de fe, entregado en la mano del Señor. Por eso Dios se manifestó maravillosamente en la vida del pastor Osupak y le dirigió por el mejor camino, dándole sabiduría, la fuerza, la paciencia. Por eso Dios pudo trabajar mucho en la vida del pastor Osupak a través de él. ¿Sí? Pero en mi caso, yo perdí mucho tiempo. Desde que yo me entregué en la mano del Señor mi vida completa, también pude descansar y pude ver lo que Dios hacía en mi vida, cómo trabajaba en la vida del pastor Osupak y en la iglesia. Sí, sin duda. Yo también estoy experimentando la misma cosa. Por eso yo estoy muy avergonzado, ¿no? Por el tiempo que yo perdí. Amados, si ustedes agarran más tiempo, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios, pero yo, este asunto es tan importante, por eso yo quiero tomar decisión, yo quiero manejar, eso es tontería. Si es importante, si es algo importante, eso tiene que dejar en la mano del Señor, para que el Señor dirija y tome la decisión. Entonces, maravillosamente el Señor va a manejar y trabajar en la vida de todos nosotros desde aquel momento que nosotros le entregamos nuestra vida completa, como Faraón le entregó el anillo. Nosotros también vamos a entregarle nuestro anillo, ¿sí? No, eso yo no digo el anillo de oro, ni de diamante, ni de eso, sino el volante de la vida nuestra, ¿sí? Ustedes no tomen ninguna decisión por sí mismos. Ustedes mismos no tomen ninguna decisión, por favor, sino que dejen en la mano del Señor, para que el Señor pueda trabajar, para que el Señor pueda tomar la decisión por ustedes. Ahí está la prudencia. Busquemos una palabra, Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Pregúntame de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Así dice la Biblia.
Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Así dice Jehová. ¿Sí? ¿Por qué Jehová nos dice así? Jehová tiene la respuesta. Jehová tiene la solución. Jehová tiene la sabiduría. Jehová tiene el mejor camino para todos nosotros y el plan también tiene. Obviamente. Así es. Ustedes descansen, dejando la vida de ustedes en la mano del Señor, para que nuestro Señor Jesucristo trabaje libremente la vida nuestra. Entonces, aunque venga el hambre terrible, horrible, gravísima, eso no podrá hacer nada malo en la vida de ustedes. No les afectará nada de nada. ¿Por qué? El Señor trabaja con su sabiduría, con su autoridad, con su poder. Si Faraón le hubiese molestado a José cada rato, José, el depósito que tú quieres destruir parece que no es demasiado grande, eso va a costar muchísimo y eso no. Por favor, y achica un poco. O la cantidad de depósito, eso es demasiado, a la mitad nomás. Faraón creo que no hizo algo así. Si hubiese hecho así, José no pudiera trabajar libremente. Faraón le entregó a José el anillo, todo el poder de Faraón. Luego él descansó y miró nomás lo que hacía José. Gracias, José. Sí, así es. Amados, que dejen la vida de ustedes en la mano del Señor para que el Señor pueda trabajar. Mientras que yo manejaba, yo no pude menos que sufrir y andar con mucha ansiedad, preocupaciones, miedos. Pero después de que yo me entregué mi ser, mi vida en la mano del Señor, yo pude quedarme tranquilo, libre también. Yo no tengo fuerza ni nada humanamente, pero pude quedarme tranquilo, libre. Ahí está la clave, hermanos. Luego Dios me cuidó de todo. El asunto de la familia, del matrimonio, de mi vida personal, de pastoreo también, de salud. Ustedes saben que yo estoy en Paraguay, ¿sí? Yo soy pastor de Paraguay, de la Misión Buenas Nuevas. Paraguay la iglesia de Paraguay fue la primera iglesia en Latinoamérica. Tiene más antigüedad. El país Paraguay no es el primer país en Latinoamérica, pero la iglesia sí, la iglesia. Dios ha trabajado muchísimo aquí en Paraguay, sí. El Señor trabaja en la vida nuestra. Yo nunca me imaginé que iba a ser pastor aquí en Paraguay. No, eso no estaba en mi idea ni en mi imaginación. Pero un día Dios me envió a Paraguay, me levantó como pastor aquí en Paraguay.
y aún sigo aquí en Paraguay, maravillosamente. Para mí es un milagro, un milagro. Todo lo que hago yo, eso no estaba en mi agenda ni en mi idea. Manejar la escuela, avanzar el proyecto del canal GBS Paraguay, organizar el campamento mundial, manejar la construcción, eso no estaba en mí. Pero maravillosamente Dios trabaja en mi vida. Dios me da sabiduría, Dios me mantiene, Dios organiza. Sí. Aparentemente yo vivo, pero no vivo yo, sino Cristo vive en mí, por mí. Ahí está la mejor vida, amados. Entreguen al Señor Jesucristo el anillo de cada uno y el volante de su vida. Luego, ustedes olvídense de su futuro, de sí mismo, de su problema, de su dificultad, y descansen y reposen en Cristo, el Señor, para que pueda trabajar libremente en la vida de ustedes. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios.
Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. De nosotros. Es como igual que los discípulos de Jesucristo, cuando vieron que Jesucristo ya ha muerto, ellos ya se perdieron la esperanza. Por esa razón ellos solamente querían regresar a Galilea para ser como igual que antes, como pescadores. Pero si no hubiera resucitado nuestro Señor Jesucristo, ellos nunca iban a regresar a Jerusalén para establecer la iglesia, porque desde el fondo de sus corazones ya se quedó desesperanza. Porque mientras tanto que ellos vivían en el mundo con Jesucristo, ellos pensaban que Jesucristo iba a ser como rey de Israel. Cuando haya establecido como rey, en aquel entonces ellos iban a ser como uno de ministro de Estado, ¿no? Pero de repente Jesucristo, cuando tenía 33 años, ya falleció y fue crucificado. Es decir, que ya totalmente se derrumbó el sueño, la esperanza. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía gran plan, el cual iba a enviar el Espíritu Santo del Señor después de ser arrebatado al cielo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tenía su cuerpo, por esa razón, al mismo tiempo no podía llegar a mismos lugares o otros lugares, ¿no? Pero por medio del Espíritu Santo del Señor puede manifestar en el mundo. No hay problema de distancia y del tiempo. Por esa razón, el día de Pentecostés, Dios envió el Espíritu Santo del Señor
en el corazón de los justos, no a los pecadores, ¿no? Entonces, después de recibir el Espíritu Santo del Señor, ellos podían transformar como siervo de Dios, poderosos, y tenían gran libertad y responsabilidad de predicar el Evangelio. Por esa razón, cuando nosotros empezamos a leer en el libro de Hechos, estaba manifestando la obra de Dios por medio de la vida de los discípulos. Es igual que en nuestra vida también va a manifestar nuestro Dios. ¿Cuándo? Después de recibir el perdón eterno. Por esa razón, nosotros tenemos que creer de primero que Jesucristo llevó todos nuestros pecados. También después de resucitar, Dios nos hizo justificación, santificación y perfección. Por esa razón, nosotros tenemos que creer que ya en el corazón de nosotros Jesucristo vive, Dios vive, el Espíritu Santo del Señor está trabajando. Por esa razón, cada día está luchando. El Espíritu Santo del Señor quiere trabajar en nuestra vida, pero Satanás quiere engañar en nuestra vida. Está luchando. Por esa razón, para tener la fe, para vivir por la fe, nosotros tenemos que desechar nuestro sentido humano. Porque nuestro sentido humano siempre quiere tener relación con la situación buena. Cuando se ve bien, ya dice que está bien. Pero cuando hay tribulación y problema, se ve ambiente está mal, entonces ya aparece que Dios me abandonó, Dios no está trabajando. Así puede interpretar por sí mismo. Por esa razón nosotros tenemos que practicar estas cosas. ¿Cómo? Confiando en la promesa del Señor, Dios va a trabajar. Como lo que está escrito, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo no está en la tumba, sino que ya había resucitado. Por primera vez, Jesucristo podía vencer contra la muerte. La muerte añade con el pecado, ¿no? Porque todos los pecadores tenían que recibir castigo eterno. Pero nuestro Señor Jesucristo se resucitó. ¿Qué significa? Por la resurrección, Dios puede entregar a nosotros la justicia de Dios. Por esa razón, nosotros podemos predicar el Evangelio acompañada la justicia de Dios. Significa que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, también nos hizo como justos. Al llegar a la tumba, las mujeres estaban teniendo preocupación porque ellas podían ver que había tapada por la roca redonda. Era pesada. Para abrir la tumba ya se necesitaba girar la piedra, ¿no? Pero al llegar ya está abierta la tumba de Jesucristo y también estaba sentado el ángel como el lámpago, así estaba sentado, ¿no? Y luego les avisó que voy a entregar buena noticia, es que Jesucristo no está acá. También Jesucristo dice que ya va a esperar en Galilea. Por esa razón las mujeres han visto a Jesucristo y luego ellas podían avisar a los discípulos para que ellos fueran a Galilea porque Jesucristo iba a esperarlos. En aquel entonces, Jesucristo
¿por qué estaba esperando en Galilea? Eso es en el lugar donde estaba encontrando a Jesucristo desde primero. Al principio Jesucristo como estaba trabajando, llamando a cada uno, ¿no? Como ejemplo, Jesucristo subía en el barco de Pedro y luego le mandó boga adentro y pesca. En aquel entonces Pedro toda la noche estaba esforzando para pescar, pero no podía pescar nada. Y luego cuando se subió el sol, y ya en aquel entonces ya estaba muy cansado, ya quería descansar. Pero mientras tanto que Jesucristo estaba predicando en el barco de él, poco a poco se movía en el corazón de Pedro. Por fin él decía: Señor, toda la noche yo estaba esforzando, pero no podía pescar nada. Pero ahora quiero apoyar en su palabra. Yo voy adentro del mar y luego voy a pescar. Es decir, que negándose de su experiencia, su pensamiento, aceptando la palabra de Jesucristo, en aquel entonces manifestó la obra de Dios. Eso es. En nuestra vida también, cada día, cuando nosotros desechamos nuestro pensamiento, aceptando la guía de Dios, la guía de siervo de Dios, ya nosotros fácilmente podemos lograr muchas cosas. Al pescar, Pedro estaba muy asustado, ¿no? Porque mientras tanto que estaba caminando con la palabra de Jesucristo, ya él podía tener la experiencia de Dios. Era totalmente diferente de su experiencia. Por eso, doblando sus rodillas, y luego decía: Señor, apártate de mí, yo soy pecador. Pero Jesucristo no se apartó, sino que les llamó, como dijo: sígame, yo te haré pescador de hombres. En ese lugar, en Galilea, otra vez pasando 3 años, ya Jesucristo llegó a Galilea para encontrar a los discípulos. Por esa razón, preguntaba a cada uno. Especialmente Jesucristo le llamó a Pedro, hijo de Jonás: ¿me amas? Así estaba preguntando 3 veces. Pedro estaba respondiendo: sí, Señor, yo te amo. En aquel entonces, 3 veces estaba preguntando Jesucristo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Depende del corazón de Pedro, que ama a Jesucristo, él podía dirigir la iglesia. No es que Pedro podía amar a las ovejas, sino que amando a Jesucristo, recibiendo gran amor de Jesucristo, recibiendo la gracia de Jesucristo, automáticamente podía amar a las ovejas. Es decir, que de primero entre los pastores tiene que recibir la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, recibiendo el perdón eterno, automáticamente puede amar el evangelio, a la iglesia, a las ovejas. Entonces, pasando 3 años, Pedro podía negar 3 veces a Jesucristo: yo no conozco tal persona. Pero Jesucristo no podía decir que yo no conozco a Pedro. Significa que el ser humano puede abandonar a Jesucristo, pero Jesucristo no puede abandonar a sus discípulos. Significa que a menudo nosotros olvidamos a Dios.
Pero ¿cómo puede olvidar a nosotros nuestro Dios y Jesucristo? Porque Jesucristo ya derramó toda la sangre para rescatar a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos perder este amor? Significa que nosotros a menudo olvidamos, ¿no? Cómo Dios nos amó, cómo sacrificó a Jesucristo, pero nuestro Dios no puede olvidarse de nosotros porque ya había cancelado el precio de nuestra esclavitud. Por eso nuestra identidad fue trasladada. Nuestra vida está con Jesucristo, en el cielo. Así dice, juntamente con Jesucristo fuimos sepultados. Juntamente con el Jesucristo ya resucitamos. Juntamente con Jesucristo estamos sentados en la diestra de Dios. Así dice. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que creer? ¿Lo que se ve ahora en nuestra vida o lo que está escrito en la Biblia? Creyendo en la Biblia, podemos responder, sí, Señor. La Biblia nos enseña que ya nuestra vida está en el cielo, entonces creemos así. Ya busquemos una palabra más. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Está saliendo esta palabra. El versículo 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Significa que por la resurrección está asegurando de nuestra creencia, nuestra fe. Porque si no hubiera resucitado Jesucristo, está pagando constantemente el precio de nuestros pecados. Todavía no ha cancelado todo. Pero ya había resucitado. ¿Qué significa? Ya no tiene relación la muerte con Jesucristo y también no tiene relación con nosotros porque había rescatado a cada uno de nosotros de la muerte. Por esa razón el versículo 15 como dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Significa que ya si no hubiera resucitado Jesucristo, entonces todas las predicaciones que acompañan que Jesucristo ya había resucitado, todo falso, engaño. Pero la verdad que ya Jesucristo había resucitado. Por eso nosotros tenemos razón para predicar el Evangelio sobre resurrección. Por eso el versículo 17 como dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, así dice. ¿Qué relación está teniendo de la resurrección de Jesucristo y nuestro pecado? Si no hubiera resucitado, nosotros tendríamos pecado, estaríamos en pecado. Pero al revés, Jesucristo había resucitado, por eso nosotros no estamos en el pecado, según esta palabra. Ustedes, ¿qué es lo que quieren creer?
quieren creer que ya están siendo como pecadores porque no han cumplido mandamiento de Dios. En esta palabra no está poniendo nada de condición de nuestra obra que está procurando cumplir mandamiento de Dios, sino que depende de la resurrección de Jesucristo o no, nada más. Hoy en día mucha gente, ¿no?, está poniendo diferente relación fuera de la Biblia. La Biblia no se enseña claramente. Por la resurrección de Jesucristo, ya nosotros fuimos justificados, santificados una sola vez para siempre, perfeccionados. ¿Cuál es la verdad? Había lavados todos nuestros pecados. Por la resurrección de Jesucristo ya había asegurado. No estamos en el pecado, somos justos, somos hijos de Dios. En toda la palabra no se enseña claramente, pero mucha gente todavía no ha tenido la seguridad de la salvación, porque no tienen la fe. Mucha gente piensa que para tener la fe quiere cumplir mandamiento de Dios. Eso es falso. ¿Por qué? El mandamiento de Dios, eso es antiguo pacto, no es nuevo pacto. El nuevo pacto solamente necesitaba a trabajar nuestro Señor Jesucristo, cargando el pecado del mundo, fue crucificado, cancelando todos nuestros pecados, haciendo la redención eterna, y luego ya resucitó de su tumba para que nosotros seamos, para que nosotros fuéramos como justos, santos y perfectos. Por eso Dios nos da la promesa: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Ya no hay más ofrenda para el pecado, porque ya Jesucristo una sola vez para siempre había cancelado, limpiado, haciendo redención eterna. Por esa razón, apóstol Pablo estaba diciendo el versículo 17, ¿no? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero al revés, había resucitado Jesucristo, ya nosotros aprovechamos nuestra fe, nuestra creencia, también no estamos en el pecado. Somos justos ante Dios. Creyendo en esta palabra, nuestro corazón añade con el corazón de Dios. Por eso circula el corazón de Dios en el corazón de nosotros. Por medio del Espíritu Santo del Señor trabaja. Volvamos. San Mateo, capítulo 28, el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. ¿Significa qué? Entre muchos que estaban mirando Jesucristo que había resucitado, pero dudaban. Ya, para tener duda, ¿tiene libertad o no? Cada uno. Cada uno tiene libertad para tener incredulidad y duda y depende de uno. Significa que Jesucristo no estaba esperando que tenga la fe verdadera todo 100%, sino que si tiene duda, no hay problema. Uno tiene creencia, ya, bueno, está mezclado. Porque sigue adelante los que tienen la fe marchando, ya los que no tienen fe ya desaparezca. El versículo 18, ¿cómo dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Número 1, está avisando que Jesucristo ya tiene potestad en el cielo y en la tierra. Potestad. Cuando un presidente de Estado ya tiene gran poder. Depende de un presidente, ¿no? La gente puede recibir mucha bendición y también pierde muchas cosas. Depende de una persona que tiene autoridad. Ya Jesucristo tiene potestad, autoridad. Él cuando nos ayuda, entonces nosotros también podemos tener mucha capacidad y bendición. Por eso, el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Significa que de primero, después de recibir la salvación, confiando en Jesucristo, ya puede buscar a la ciudad, al pueblo, al país, a la nación, para buscar la gente entre los pecadores, para que reciba la salvación, predicando el Evangelio, salvando a ellos, puede recibir bautismo por nombre de nuestro Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo del Señor. Eso es nuestra responsabilidad. Cada uno de los justos ya tienen esta responsabilidad, predicando el Evangelio, salvando las almas. Y luego enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya enseñando las palabras que había mandado. Por eso cada día, más de un año, estoy enseñando por medio de plataforma de Zoom y también por medio de Internet. Ya Dios está bendeciendo. Muchos están escuchando la palabra de Dios, están recibiendo la bendición de Dios. Es una manera de establecer como discípulos de Jesucristo para que ellos también que sean como instrumento del Señor. Además, no solamente nosotros caminamos, solamente nosotros, sino también Jesucristo, como dice, yo voy a estar hasta el fin del mundo. El que tiene autoridad, si nos acompaña, ya nosotros no tenemos que tener nada de temor, también no tenemos que tener nada de preocupación, sino que caminando junto con Jesucristo podremos ver la ayuda de Dios, el milagro de Dios. Por esa razón, hoy en día esta predicación está transmitiendo en televisión, radio, especialmente, ¿no? En esta noche está transmitiendo en la radio Jerusalén de Bolivia y muchos están escuchando. Gracias a Dios porque Dios está trabajando en el corazón de nosotros para que caminemos como igual que los discípulos que habían andando por la guía del Espíritu Santo del Señor. El día hoy, así terminamos completamente durante 54 clases del estudio bíblico pastoral del libro de San Mateo. Así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos dirigía. También Dios nos daba mucha bendición. Durante muchos tiempos Dios nos ayudaba para que de primero participemos juntos y también para que nosotros pudiéramos comprender la palabra del Señor. Cada día Dios
nos invito en este lugar para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Recordando de esta palabra que Dios le dio la potestad del cielo y la tierra, por eso nosotros solamente buscamos a la nación para hacer muchos discípulos de Jesucristo, también dándoles bautismo por nombre de Jehová y el nombre de Jesucristo, también del Espíritu Santo del Señor. También creyendo que Jesucristo siempre nos acompaña hasta fin del mundo. Por eso nosotros podemos agradecer al Señor por elegir a cada uno de nosotros del mundo. También espero que utilice cada uno de nosotros como su instrumento para que mucha gente pueda escuchar el Evangelio por nosotros. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación, todo. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces.
Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida.